Como un dulce veneno en forma de pastel de chocolate, los pecados del pasado a veces vuelven para perseguirnos, recordándonos que los remordimientos son inquebrantables. Desde tiempos inmemoriales, el pastel de chocolate había ocupado un lugar especial en el corazón de Ana. Después de un día agotador de clases universitarias, un antojo repentino de ese dulce manjar la invadió. Sin titubear, se encaminó hacia la cafetería que solía frecuentar, anhelando una rebanada de este manjar que la transportaba a un mundo de placer. Sin embargo, al llegar, el local ya estaba cerrando sus puertas, sumiendo a Ana en una inesperada desilusión. Sabía que el pastel de aquel lugar era una delicia inigualable. Decidió dejar su antojo para otro día y se encaminó de regreso a la casa que compartía con otras dos jóvenes. Optó por comprar una hamburguesa para saciar su hambre en el camino, permitiéndole regresar a su casa y abordar sus tareas pendientes en solitario. La noche transcurría con normalidad, pero un giro inesperado sacudió la tranquilidad en la casa de Ana. El timbre de la puerta resonó de forma sorpresiva, dejándola preguntándose quién podría estar allí. Sus compañeras de alquiler aún no habían regresado a casa, lo que la llevó a pensar que tal vez alguna de ellas había olvidado sus llaves. Con precaución, abrió la puerta y se asomó, pero no encontró a nadie en el umbral. Ana escudriñó el entorno. La calle permanecía silenciosa como siempre. Sin embargo, su desconcierto creció cuando notó algo peculiar en el suelo a sus pies. Un plato blanco sostenía una solitaria rebanada de pastel de chocolate. Se agachó para recoger el tentador manjar, cerró la puerta detrás de ella y depositó el plato en el comedor. La situación la desconcertó profundamente. ¿Cómo podía ser que un antojo surgiera de la nada y se materializara en su puerta? La lógica escapaba ante esta extraña coincidencia. Aunque la porción de pastel parecía irresistiblemente deliciosa, Ana se vio resistente a tocarla. Un rastro de inquietud se apoderó de ella. ¿De dónde había surgido esa rebanada? ¿Quién la había dejado en su puerta y con qué propósito? ¿Habría alguien que conociera sus deseos más profundos? Muchas preguntas comenzaron a bombardear su mente mientras contemplaba el pastel con una mirada perspicaz, cuestionando cada aspecto de esta perturbadora situación. Después de pensar en ello, Ana llegó a la conclusión de que lo más sensato era desechar el misterioso pastel de chocolate. Sin titubear, lanzó el plato con su tentadora carga al bote de basura y se retiró a su habitación. Aquella situación la había desconcertado en gran medida, y en ese momento era la única preocupación que ocupaba sus pensamientos. Postergó sus tareas y se recostó en su cama en un intento por encontrar una explicación a este enigma inquietante. Por más que le daba vueltas, no podía recordar si en algún momento del día ella le comentó a alguien algo sobre su antojo por un pastel de chocolate. Tal vez ese alguien decidió hacerle una extraña broma de mal gusto o algo por el estilo, porque de otra manera no tendría sentido la aparición de el pastel en su puerta. Finalmente, Ana logró conciliar el sueño después de horas de darle vueltas a la inquietante situación. A la mañana siguiente, emprendió su camino hacia su primera clase en el campus universitario, que se encontraba a escasas 3 cuadras de su hogar. Mientras caminaba, pasó por la cafetería en la que solían ofrecer el pastel de chocolate que tanto le gustaba. Desde afuera, divisó una rebanada de ese tentador postre sobre una mesa próxima a la ventana que daba justo al paso de Ana. La coincidencia de encontrarse con esa rebanada de pastel justo después de los extraños acontecimientos de la noche anterior generó en Ana una extraña sensación que la acompañó a lo largo de todo el día. Después de que las clases finalizaron, Ana se reunió con 2 de sus compañeros en un restaurante italiano cercano. La velada transcurría en un ambiente tranquilo y ameno hasta que el mesero llegó a su mesa portando una bandeja
con 3 exquisitas rebanadas de pastel de chocolate, cortesía de la casa, según las palabras del mesero. Ana quedó completamente atónita al ver aquellos pasteles. La situación la sumió en un estado de paranoia y al mismo tiempo se sintió un tanto ridícula por verse afectada de esa manera. No podía comprender cómo un simple pastel de chocolate podía generarle tal incomodidad y miedo, pero sabía que no era el pastel en sí, sino lo que parecía esconder detrás de él. Con el propósito de recobrar la calma, se levantó de su asiento y se encaminó hacia el baño. Allí trató de respirar profundamente y convencerse de que todo era simplemente una extraña coincidencia, o quizás una broma de mal gusto. Regresó a la mesa sin mencionar su inquietud, y al observar su rebanada de pastel aguardando pacientemente, volvió a sentir una oleada de nerviosismo. Aunque sus amigos ya habían disfrutado de sus porciones, ahora era el turno de Ana. Sin embargo, no tenía el valor de tocarlo siquiera. Optó por decir que ya estaba satisfecha con la comida y que el postre ya no le cabía. El pastel quedó allí, en la mesa del restaurante, como un testigo silencioso de su desconcierto. Cuando pidieron la cuenta, Ana sintió una necesidad imperiosa de compartir la extraña familiaridad que había sentido con aquel pastel de chocolate en el restaurante. No obstante, decidió quedarse con las palabras en la garganta y se limitó a despedirse de sus compañeros. Continuó su camino hacia casa, sumida en sus pensamientos y en la incógnita que la acechaba, sin saber que esa misteriosa conexión con el pastel la llevarían aún más lejos en el enigma que la envolvía. Al llegar a su hogar, Ana notó una nota adhesiva en la puerta del refrigerador con un mensaje que decía: «Todavía recuerdo el pastel de chocolate que preparaste en aquel Halloween para nosotros. Mira adentro». Su corazón latía a 1000 por hora mientras se decidía a abrir la puerta del refrigerador con precaución. Lo que encontró allí dentro la dejó sin palabras. Un pastel de chocolate completo que, a simple vista, se veía exquisito. Ana lo extrajo con cuidado, cortó una rebanada y comenzó a saborearlo. El sabor le resultaba perturbadoramente familiar, transportándola de inmediato a una escena de su pasado. Se vio a sí misma, unos años más joven, preparando un pastel de chocolate en la antigua casa donde solía vivir con su familia. La revelación llegó como un golpe. El ingrediente secreto de aquel pastel era una sustancia mortal. Sus padres, su hermana y su hermano habían degustado el pastel, excepto Ana. En su mente revivió el doloroso recuerdo de presenciar el sufrimiento de cada miembro de su familia, sin hacer nada para salvarlos del trágico destino que aquel pastel de chocolate había provocado, porque esa había sido la intención de Ana desde el principio. Mientras observaba esa escena desgarradora, Ana gritaba con todas sus fuerzas, como si quisiera que su yo del pasado la escuchara, anhelando desesperadamente detener ese acto cruel y atroz. Sin embargo, ya estaba consumado, y aunque su crimen había permanecido sepultado en lo más profundo de sus recuerdos, una fuerza desconocida lo había arrastrado a la superficie para recordarle que los actos de su pasado no pueden simplemente ser enterrados sin que haya consecuencias en el futuro. Cuando Ana regresó al momento presente, se encontraba paralizada por la mezcla de horror y culpabilidad que la inundaba. El pastel de chocolate que había comido en ese momento, el mismo que recordaba haber preparado con aquella sustancia mortal, había desencadenado una serie de recuerdos y emociones que Ana creía haber dejado atrás. Sabía que su pasado estaba lleno de dolor y remordimientos, pero nunca pensó que algo tan oscuro pudiera volver para atormentarla de esta manera. Ana se sintió atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Las imágenes de su familia sufriendo debido a su acto malévolo la perseguían, y el sabor del pastel en su boca ahora era amargo y lleno de remordimientos.
Desesperada por liberarse de esta pesadilla, intentó vomitar, pero el pastel parecía estar atrapado en su interior, negándose a abandonar su cuerpo. El pastel de chocolate, una vez su dulce favorito, se había convertido en un recordatorio eterno de su oscuro secreto y su destino maldito.